cielo está en este lugar, amén. Casa de Dios y puerta del cielo, amén. Para traer palabra del Dios vivo, amén. Vamos a orar para que sea el Dios de los cielos tomando el control, el dominio de lo que vamos a hablar, porque queremos escuchar su voz, amén. ¿Cuántos quieren escuchar su voz? Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabras de Dios? Amén. Padre de la gloria, vamos a ministrar esta gloria que te pertenece. Toma el control, el dominio total y absoluto, mi Rey, de todo lo que vamos a hablar, mi Rey. Señor, ahí está tu pueblo, ahí está mi vida. Somos necesitados de ti, mi Rey. Queremos salir renovados, queremos salir transformados a través del poder de tu palabra, mi Rey. Espíritu Santo de Dios, que mientras tu palabra corra, haya, Señor, liberación, haya salvación, haya restauración, mi Rey. Señor, que queremos salir de este lugar transformado a través del poder de tu Espíritu, mi Rey. En tus manos depositamos nuestra vida, Señor, y te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, porque solamente a usted le pertenece. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. A su nombre. A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Quién se acuerda del tema que estamos llevando? ¿Quién me puede ayudar con el tema? Amén. Recuperando el arca. Hablábamos que recuperar el arca significa presencia de Dios, recuperando presencia de Dios. Amén. Hemos hablado cuán importante o qué bendición es servirle a Dios. Pero también íbamos más allá, que qué bendición es que Dios nos haya escogido de en medio de tanta inmundicia, de en medio de tanta maldad. Nos escogió para poder ser portadores de su presencia. Porque el arca era en el tiempo antiguo, pero ahora ya no hay esa arca. Pero sí hay la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, usted y yo, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, amén. Y nos vamos a ubicar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 3. Ya que sobre este pasaje bíblico hemos llevado esta enseñanza titulada Recuperando el arca. Amén. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios Padre, honrando a nuestro Padre Jehová, Dios de los ejércitos, honrando a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y honrando a nuestro amigo fiel y verdadero Espíritu Santo de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 3. Amén. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Que el Señor añada bendiciones a esta su palabra. Amén. Puede ocupar su asiento. Amén. Hablábamos, introducíamos esta enseñanza usando este pasaje bíblico o esta porción del libro de Crónicas, capítulo 13, verso 3. En aquel tiempo hemos hablado que el rey David se inquieta o se da cuenta de algo que había sido olvidado. ¿Y que era aquello? Era el arca del Dios vivo. Había sido olvidada. Según la Escritura, había sido abandonada por 20 años. Imagínense, 20 años que Israel se había descuidado de la presencia de Dios, del arca de Dios. No sé qué tiempo usted se ha descuidado de buscar presencia de Dios. No sé qué tiempo usted ha descuidado la búsqueda. No lo sé, pero lo que sí yo sé, que en esta noche usted va a salir diferente. ¿Por qué? Porque Dios va a traer palabra de vida, y a través de esta palabra de vida va a traer presencia de Dios a nuestra vida. ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya. Y
por qué es importante la presencia de Dios en nuestra vida? Porque sin presencia no vamos a ningún lado. Sin presencia no somos nadie. Moisés supo decirle al Dios Todopoderoso: si tu presencia no va conmigo, no me saque a ningún lado, no nos lleve a ninguna parte. ¿Cuánto dicen aleluya? Porque ya le vuelvo y le repito, como la semana anterior mencioné, no es la ropa bonita que nosotros carguemos, no es el reloj, el anillo bonito que usted y yo carguemos, no es los zapatos que va a hacer, oiga, que nuestro enemigo venga por un camino y salga huyendo por 7. No, es la presencia de Dios la cual va a hacer huir al enemigo. ¿Cuánto dicen aleluya? Es la presencia de Dios que está en su vida, que mora dentro de usted, dentro de mí, la que va a derribar los muros, la que va a romper cadenas. ¿Cuánto dicen aleluya? Había sido descuidada el arca. Bendito Dios poderoso. Y ese es el grave problema o la problemática de la iglesia de hoy en día, que se ha descuidado la presencia de Dios. Nos conformamos con los dones, nos conformamos con ver, oiga, recibir toques del Espíritu Santo, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir, oiga, a buscar presencia de Dios, porque es la presencia de Dios la cual, oiga, nos va a permitir escuchar el sonar de las trompetas. ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya, gloria a Dios. Y es algo muy preocupante lo que sucede hoy en día. La iglesia ha tomado en poco la búsqueda, el sometimiento. La iglesia está durmiendo, la iglesia está parapléjica, la iglesia está, oiga, cayendo en un abismo terrible. La iglesia tiene que despertar, pero para poder despertar y manifestar, oiga, el propósito que usted y yo cargamos, tenemos que buscar presencia de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya, gloria a Dios. Bendito. ¿Cuánto pueden alabar al que vive y reina? David quiso hacer algo correcto, pero de la manera incorrecta. David quiso traer el arca o recuperar el arca, pero de la manera incorrecta. Quiso hacer algo correcto, pero de la manera incorrecta. Y a veces así nosotros queremos hacer algo aparentemente bueno, pero no lo hacemos de la manera correcta. ¿Y qué me tratas de decir? Lo que le trato de decir, que nosotros a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. No buscamos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso que es necesario la presencia de Dios en nuestra vida, para poder, oiga, ser guiado a toda verdad y toda justicia. Porque recuerde que usted y yo somos solamente, oiga, peregrinos, somos pasajeros. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya, gloria a Dios. El pueblo se había olvidado o había descuidado presencia de Dios, el arca de Dios. David quiere traerla de la manera incorrecta. Y yo les decía la semana pasada, ¿usted cree que Dios no había dado ordenanza? Por supuesto que sí. Dios había dado, aún había diseñado la ropa que tenían que vestir los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Aún había diseñado, según la Escritura, aún los calzoncillos que debían usar los sacerdotes. Y así había, oiga, diseñado un arca. Y no solo había diseñado o le había dado el diseño a Moisés, sino que le había dado el diseño o le había dado la ordenanza, cómo tenían que trasladar el arca de Dios o el arca del pacto. ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya.
Y como les decía la semana pasada, ¿usted no cree que Dios podía hacer que el arca, oiga, se mueva sola en el aire? Por supuesto que lo podía hacer. Por supuesto que el poder de Dios puede hacer aquello o podía hacer aquello. Pero lo que Dios quería era que alguien se responsabilice, alguien se santifique, que alguien se separe para poder, oiga, transportar o trasladar el arca. Y es hoy en día algo similar, que Dios le ha placido que usted y yo seamos portadores de presencia de Dios. ¿Por qué mi hermanito me dice esto? Porque la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios es presencia del Dios vivo. ¿Cuánto dicen aleluya? Alábele, alábele. Y el arca, había dentro del arca 3 elementos. Había las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Había el maná que descendió del cielo, y había la vara de Aarón. Todo esto representa a la Trinidad de Dios. Cuando dicen aleluya, todo esto tiene una representación, representa la Trinidad. Ya vamos para allá. Pero ¿sabe qué? Lo que me impacta de esta historia, cuando yo escudriñaba este tema, caí en cuenta de algo muy poderoso. ¿Sabe qué sucedió? Sucedió que Jehová le habla a Moisés, o lo invita a subir al monte para hablar con él y entregarle las tablas que el mismo Dios de los cielos había escrito con su propio dedo. Y eran las tablas, la enseñanza, eran las tablas de los mandamientos. Pero lo que me impacta es que cuando Moisés pasa con el Dios de los cielos 40 días y 40 noches para poder recibir esas tablas, el pueblo se estaba desenfrenando. El pueblo estaba en orgía. El pueblo estaba adorando a un Dios llamado, ¿cómo se llamaba el Dios que estaban adorando? Un becerro de oro. Estaban adorando y decían que ese becerro era Jehová, el que los había sacado de Egipto. Imagínense, tremendo. Y según la Escritura, habla que Moisés era el hombre más humilde de aquel tiempo. Y era el hombre más manso. No ha habido un hombre más manso que Moisés. Pero ¿saben lo que sucede? Que cuando Jehová le habla a Moisés y le dice, ve y desciende, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha desenfrenado y está adorando a otro Dios. Y Moisés baja del monte, y al ver al pueblo desenfrenado, al pueblo en orgía, ver al pueblo que se había olvidado de Jehová, oiga, Moisés tira las tablas y las rompe. Terrible. El hombre más manso, el hombre más humilde, rompe las tablas, las mismas tablas que el mismo Dios había escrito con su propio dedo. Terrible. ¿Y qué le pasó a Moisés? A eso quiero, ese punto quiero profundizarme un poquito. Oiga, el mismo Dios que escribe las tablas, que Moisés quiebra, le vuelve a dar una segunda oportunidad a Moisés. O sea, el Dios que yo le estoy predicando es un Dios de oportunidades. ¿Y por qué toco este tema? Porque un hombre, ayer encontré a un hermano,
Y este hermano era un hombre que trabajaba en la obra de Dios. Y no sé por qué motivo se detuvo. Y ayer que le pregunté, lo saludé y me dice, no estoy en nada, tengo un año que ya no trabajo en la obra de Dios. Y a la iglesia casi ni voy. Espiritualmente estoy muerto. Y yo le dije, si Moisés, siendo el hombre, el amigo de Dios, que quebró lo que Dios había escrito, Dios le dio una segunda oportunidad. Si tú dispones tu corazón a humillarte y a buscar presencia de Dios, a recuperar la presencia de Dios, tenlo por seguro que Dios te va a restaurar y a levantar, porque ese es el Dios que yo conozco, un Dios de restauración, un Dios de oportunidades. Cuando dicen aleluya, Aleluya. alábele, alábele. Mira lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, estaba la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la segunda parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Mira lo que dice esta versión. El primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Estas reglas eran para el culto aquí en la tierra. El santuario para el culto que se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso, y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro que contenía el maná. Y le decía hace un momento que el arca, o lo que había, los tres elementos que había en el arca, representa la Trinidad. ¿Y por qué la Trinidad? Las tablas de la ley al Padre, porque fue el Padre quien escribió con su propio dedo. Es el Padre el que le da la ordenanza a los hijos. Es el Padre el que educa a sus hijos. Es el Padre el que guía a sus hijos. Aleluya. Cuando dicen aleluya. Aleluya. ¿Y quién escribió las tablas? Jehová. ¿Cuál es su padre? Jehová. Lo segundo que había era una urna de oro que contenía maná. Aquel maná que representa al Hijo. ¿Y por qué al Hijo? Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que comiere de mí no tendrá hambre. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y en esta hora estamos comiendo pan. Estamos comiendo palabras. Estamos comiendo palabras del Dios vivo.
Yo soy el pan que descendió del cielo, supo decir Jesucristo. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Juan. ¿Cuántos dicen aleluya? En el libro de Juan, usted en su casita puede buscarlo. Juan capítulo 6, del 25 en adelante. Ahí puede usted en su casa, puede buscarlo. Ahí lo va a encontrar y puede darse cuenta lo que Jesús supo decir: yo soy el pan que descendió del cielo. Y la vara de Aarón, ¿sabe qué representa la vara de Aarón? Representa al Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué representa al Espíritu Santo de Dios? ¿Sabe qué sucedió? ¿O cuál fue la historia? ¿Usted sabe cuál fue la historia? ¿De dónde fluyó? ¿O dónde apareció la vara de Aarón? ¿O cómo apareció la vara de Aarón? Fue tras la rebelión de Coré, que se rebeldizaron los de Coré porque querían ser también sacerdotes. No se conformaban con trabajar dentro del tabernáculo, dentro del templo. Ellos querían más. Ellos querían meterse donde Dios no los había llamado. Entonces Jehová, al ver, después de una mortandad que hubo, después que Jehová mató a un poco a Coré y a todo ese grupo, siguieron murmurando el pueblo. Y Dios le da una orden a Moisés. ¿Cuál fue esa orden? De que por cada jefe de familia de tribu traigan una vara con su nombre ahí escrito. Y en la vara de Leví venía el nombre de Aarón. Y yo pregunto, Ramón, yo pregunto, iglesia, ¿por qué Jehová no escogió directamente a Aarón? Él podía hacerlo si él tiene la autoridad. Decirle: Aarón es el sumo sacerdote. Aarón va a ser el que va a entrar al lugar santísimo. Porque el pueblo era tan rebelde que Dios tenía que manifestarse para que ellos visualicen o ellos vean que era un Dios verdadero. Porque este pueblo no se conformaba con ver, imagínense qué privilegio del pueblo de Israel, caminar y ver delante de ellos en el día una nube y de noche una columna de fuego guiándolo. Pero eso era antes, y ahora ¿quién nos guía? Ya no hay esa nube, ya no hay esa columna de fuego, pero está el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo: me voy, pero no os dejaré huérfano, enviaré al otro Consolador, el cual lo va a guiar a toda verdad y toda justicia. ¿Y cuál es ese Consolador? El Espíritu Santo de Dios. Y dice que el Dios Todopoderoso, luego que hace traer las 12 varas, dice que las hace meter dentro del arca. Las pone ahí, por donde está el arca. Y le dice, según los teólogos, demoró casi 24 horas. Le dijeron que luego de 24 horas, la vara que tenía que iba a florecer era la que iba a ser el escogido. ¿Y sabe qué vara apareció? Dice la Escritura, no solamente florecida, sino con fruto, con almendra. Era la vara de Aarón. Y yo le pregunto, ¿quién es el que le hace dar fruto a usted? El que le hace dar fruto a usted y a mí es el Espíritu Santo de Dios. Cuando dicen aleluya. Y algo impresionante, Ramón,
Los que saben algo de jardinería o de planta, ¿usted cree que usted pone una rama ahí y le va a aparecer con flores y frutos después de 24 horas? Le va a aparecer seca y marchita. Y así están muchos creyentes, secos y marchitos. ¿Y por qué? Ya vamos para allá. Alabado sea Jesucristo. Imagínense, usted pone una rama y déjela ahí 24 horas. Esa rama, para que florezca y no se marchite, tiene que ser puesta en tierra de sembrado, ser abonada. ¿Y cómo es posible que una rama, sin pasar el proceso necesario, haya amanecido, oiga, reverdecida, con flores y fruta y frutos? ¿Ah? Es la misma presencia de Dios que le dio vida a aquella vara. Y es la misma presencia que nosotros necesitamos para estar vivos, para estar despiertos, para poder avanzar. Es la misma presencia de Dios que necesita la iglesia. ¿Y cuáles son esos frutos? Usted ya lo sabe. Amor, gozo, mansedumbre. Porque es que muchos son cascarrabias, yayay. Porque es que muchos son iracundos. Porque eso es una señal que se están secando. ¿Por qué es que muchos murmuran? Es porque se están secando. Porque le falta presencia de Dios. Alabado sea Jesucristo. Porque es que muchos dicen, pero solo a ella la ponen a cantar y a mí no. Cuidado, María, te llenas de lepra. Gloria a Jesús. Y es ahí donde aparece la vara. Imagínense, luego dice que le introducen la vara de Aarón en el arca. Y ahí permanece, oiga, dice que permanecía florecida y con fruto. Pero ¿sabe por qué? Yo meditaba en este pedacito, para que esa rama esté florecida y esté dando almendra, esté dando fruto. Es porque dentro de esa arca había un soplo de vida, un soplo de eternidad del Dios vivo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un soplo de vida, un soplo de presencia de Dios. O sea, que dentro de esa arca había eternidad. ¿Y por qué? Porque el Dios que a usted le sirve, el Dios que a usted lo sacó de la inmundicia, Él es eterno y su hábitat es la eternidad. Él no está sujeto a tiempo y espacio como lo está usted y como lo estoy yo. Él, su hábitat es la eternidad. Recuerde que Él es, antes que esté el mundo hecho, ya Él existía. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Y sabe lo que me impacta de esta historia? Que luego que Dios le muestra y ve que Aarón es escogido, le da una ordenanza también a Moisés para que se la transmita a Aarón y a su hijo. Y cuando dice que había la mortandad después de la rebelión de Coré, por seguir murmurando, Dios le dice a Moisés, los voy a exterminar. Y comenzó la mortandad. ¿Y sabe qué le dice Moisés? Aarón le dice, corre y coge fuego del altar y mete el incienso y párate en medio de la congregación para que la mortandad cese. Es que dice que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. No entraba con las manos vacías. ¿Sabe con qué entraba el sumo sacerdote? ¿Usted sí sabía? Entraba en una mano, llevaba la sangre del holocausto o el sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo, por el perdón del pecado del pueblo. Y con otra mano llevaba el incienso
incenciario lleno de incienso, de aroma. ¿Y qué me trata de decir, predicador? Lo que me trato de decir es que usted y yo tenemos que entrar a buscar presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no acepta un pedazo de carne. Dios no acepta un corazón, oiga, que esté hecho el pavo real, un corazón lleno de orgullo. No, oiga, si vemos la sangre representaba de un sacrificio, de un animal que había sido sacrificado. O sea, nosotros que tenemos que entrar a buscar presencia de Dios, pero que nuestro ego, nuestro orgullo haya muerto. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Y sabe por qué? Porque Dios no se lleva con el altivo. Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios se conecta con el corazón contriste y humillado. Se conecta con un corazón quebrantado. Gloria a Dios. Dice que Aarón obedece lo que le dice Moisés y entra con el incenciario y dice que la mortandad cesó. Gloria a Dios. O sea, ¿cómo usted piensa que Dios va a restaurar o levantar al hermanito que está caído? ¿Usted murmurando de él? No. ¿Usted juzgándolo? Así no. ¿Sabe cómo Dios va a levantar y sacarlo a ese hermanito de la situación que está? Usted rasgando su corazón, presentando, como dijo Pablo, vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Corre. Y miren lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 5. Y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Sabe cómo le llamaban los teólogos, o le llaman los teólogos a la tapa de la proposición? En lugares del perdón, en lugares de la misericordia. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote entraba con la sangre del animal sacrificado para expiar el perdón del pueblo, para que Dios perdone el pecado del pueblo. ¿Y a dónde se acercaba el sumo sacerdote? Al arca, ahí encima de la tapa, ahí donde estaban los querubines, ahí descendía en una nube el grande yo soy. Por eso que los teólogos dicen que la tapa del propiciatorio le denominan, oiga, el lugar del perdón, el lugar de la misericordia. Jesús. Si Moisés cuando intercede por el pueblo ante Jehová, ¿sabe lo que le dice Jehová? Le dice Jehová a Moisés: está bien, porque yo soy un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios que ama a sus hijos, un Dios que hace misericordia con el que quiere hacer misericordia. Soy clemente con el que quiero ser clemente. Y Pablo supo decir algo similar. Esto Pablo dijo: no es del que corre ni del que quiere, sino del cual Dios tiene misericordia. Y si usted está aquí y si yo estoy aquí, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuánto dicen aleluya? Y Dios le habla a Moisés y le dice que le diga a Aarón, después de la muerte, cuando Dios mata a los hijos de Aarón por presentar incienso o fuego extraño, que los mató. Usted sabe la historia, usted le da la Biblia. Aleluya. Dios le manda a decirle a Moisés que le diga a Aarón: dile a Aarón que no entre al lugar santísimo todos los días, sino que tiene que esperar que yo lo llame, y va a ser una
Imagínense que el sumo sacerdote, punto número 1, tenía que esperar a que Jehová lo llame, a que Jehová quiera hablar con él, y una vez al año. ¿Y cómo es que Moisés entraba cuando Dios lo llamaba, y Dios lo llamaba casi todos los días? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Había la diferencia, porque Moisés era amigo de Dios. Por eso que cuando María, oiga, y Aarón murmuran de Moisés, Jehová los llama a los dos. Sácame a esos dos, venga acá tú María, venga acá tú Aarón. ¿Y sabe qué le dice Jehová a Aarón y a María? Le dice a los profetas, yo me les manifiesto en sueño, me les revelo en visión, les hablo por medio de sueño, pero a mi siervo Moisés le hablo cara a cara, le hablo tu fe y tu fe. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque Moisés era un hombre que estaba lleno de presencia. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre que no se conformaba que Jehová le enviase el ángel. Moisés decía, no, yo no quiero el ángel, yo quiero tu presencia quiero, tu presencia. Vaya. Y era una vez al año que tenía que entrar el sumo sacerdote. Y ahora, qué privilegio que tiene usted y que tengo yo. ¿Y cuál es ese, mi hermanito? ¿Sabe cuál es el privilegio suyo y mío? Que ese velo se rasgó en dos. ¿Y sabe cuándo se rasgó en dos? Cuando el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz y derramó su sangre por usted y por mí. Cuando nuestro sumo sacerdote nos sacó de la inmundicia y llevó nuestros pecados al Padre. Y Él no fue con sangre de macho cabrío, no, Él fue con su propia sangre. Y Él no entró a ese tabernáculo hecho de mano de hombre, no, Él entró al tabernáculo del cielo, donde está el Padre, y presentó su sangre como sacrificio. Él envió su pecado, y por el cual hoy usted y yo tenemos acceso las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días que tiene el año. ¿Cuánto dice aleluya? O sea, tenemos acceso los 24/7. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón a rasgarlo y a buscar presencia de Dios. Y anhelar no solamente ser hijos de Dios, sino ir más allá, más atrevido, ser amigos de Dios. Como decía su pastor, yo no les oculto a ustedes nada. Y si usted cree que si usted se hace amigo de Dios y yo me hago amigo de Dios, usted piensa que Dios no nos va a seguir ocultando misterios. No, Él nos va a revelar ahí donde la palabra se va a cumplir. ¿Qué palabra, predicador? Lo que ojo no vio, lo que oído no escuchó, y lo que no ha subido al corazón de hombre son las que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Póngase sobre sus pies.